Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana. Y yo soy David. Y somos de How to Spanish TV. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre verbos que usan la preposición de. Como ya vimos en nuestro video que pueden ver aquí, de las preposiciones con, algunos verbos usan preposiciones y son muy diferentes como se usan en inglés y en español. Por eso seguimos con esta serie, esta vez con la preposición de. Y vamos a comenzar. El primer verbo es quejarse de y en inglés dirías complain about, pero en español necesitas de y es un verbo reflexivo. Por ejemplo, mi amiga se queja de su trabajo. My friend complains about her work. No nos gusta el trabajo, a veces. La siguiente es saber de. En inglés sería know about o have heard of. Por ejemplo, yo sé de autos, por eso me gusta ayudarles a todos cuando van a comprar un auto usado. Muy bien. El siguiente es dejar de y significa to stop doing something. Y en inglés usan un gerundio, doing, pero en español usamos un infinitivo. ¿Por qué? Después de las preposiciones en español, nunca conjugamos los verbos. Siempre usamos el infinitivo. Por ejemplo, dejé de fumar hace 2 años. Nunca he fumado, pero bueno. El siguiente es desconfiar de. Not to trust someone. Yo desconfío de las personas que usan gorra. Me parece que son sospechosas. Y este verbo es interesante porque el contrario de desconfiar de es confiar en. Usa una preposición muy diferente. Exacto. Pero haremos un video sobre en el futuro. El siguiente es enamorarse de. En inglés dirías to fall in love with. Y un ejemplo sería me enamoré de David cuando yo tenía 16 años. Historia real. La siguiente es alegrarse de. To be happy about something. Yo me alegro de que las personas se casen. Ya no es algo tan común, pero me gusta, me alegro. Y la última por este video es burlarse de, que en inglés sería to mock or to make fun of something. O to mock someone. Pero en español usamos de. Por ejemplo, ella se burló de su amigo porque se cayó. Bueno, estos fueron los verbos de los que hablamos hoy. Los verbos que necesitan la preposición de. Parte 1. Porque la próxima semana vamos a tener otro video con la parte 2. Muchos verbos en español usan de. Los esperamos en el canal, suscríbanse y compartan este contenido si es útil para ustedes o para personas que conocen que aprenden español. Y no olviden ver nuestro otro canal donde tenemos los video podcasts. Adiós. Adiós.